Se los ve muy lindos desde aquí. Cambia la visión. Hermanos queridos, quiero analizar con ustedes una carta escrita hace muchísimo tiempo, pero en realidad no es una carta, es un sermón. Y bueno, ustedes podrán preguntarse qué diferencia hay. La Biblia dice carta, epístolas y un sermón. Saben, entre todas las que escribió el apóstol San Pablo, hay una, que es la de Hebreos, que no es una carta, es un sermón. ¿Por qué? Porque una carta uno la puede escribir casi en un estado febril, no por tener fiebre, sino por la emoción que nos embarga. Y creo que de esto todos sabemos un poco. Tampoco es un mensaje, porque el mensaje también puede ser escrito de la misma manera. En cambio, un sermón es algo específico y práctico para la vida de los oyentes. Y esto es lo que hizo San Pablo con aquel pueblo. ¿Saben? El apóstol Santiago había muerto. Era el líder y el pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que nos estamos ubicando más o menos en el año 63 después de la muerte de Cristo. Así que estos oyentes hebreos eran cristianos de larga data. Por lo menos 63 años practicando el cristianismo. Y saben, queridos, aquí está el problema. La religión puede cansar. Los actos, el tener que ver continuamente con las cosas de Dios. Y pasan los años y las esperanzas se desvanecen. Recordemos que los hebreos creían que Jesús volvía todavía en sus días. Y ya habían pasado 63 años y el Señor no había regresado. La fuerza vital de la religión comienza a desvanecerse. Y es un paso gradual. Este era el problema que estaban enfrentando los cristianos de judíos, los hebreos. Y entonces San Pablo escribe este sermón y dice así: capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. Vamos a extractar dos términos de allí. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí hay dos términos. El primero del versículo 1, capítulo 2, es deslicemos. Y el segundo, versículo 3, es descuidemos. El primer término, deslizar, está tomado de la experiencia náutica. Deslizar, arrastrar. El acto del alejamiento, de estar a la deriva, de haber sido barrido de la orilla.
Y San Pablo dice, los cristianos deben cuidarse, no sea que se deslicen del puerto de salvación. Existe la posibilidad de la pérdida gradual sin que tomemos real conciencia de ello. El segundo término que utiliza, descuidar. Descuidar significa restarle importancia, perder el interés. ¿Vieron cuando un niño tiene un juguete nuevo? Al principio es un entusiasmo. Si come, el juguete está al lado. Si va a dormir, el juguete está en la camita. Si está estudiando, está al lado del libro. Y de pronto, el juguete puede estar en el suelo, debajo de la cama, olvidado en el patio. Pasó la novedad. Se va perdiendo el interés y las cosas quedan descuidadas. El apóstol San Pablo aquí nos está advirtiendo no contra el rechazo deliberado. Prestemos atención en esto, queridos. No es el rechazo deliberado del cristianismo. Está hablando de la posibilidad del descuido. Si avanzamos un poquito en este sermón, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y el versículo 12 sigue ampliando este pensamiento, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Insistentemente está tocando el punto neurálgico de lo que ocurría en aquella iglesia cristiana a la que Pablo dirige su carta. Saben, hermanos, es el corazón el que se endurece con los incesantes ataques del enemigo, de diferentes maneras, de los placeres para jóvenes y para adultos. Avanzamos y el versículo siguiente, el 13, dice, la última parte, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque un engaño así, con el tiempo, queridos, lleva a un alejamiento, a un separarse de la comunidad, así como los hijos de Israel se separaron del Señor y perecieron en el desierto. En 40 años, poco tiempo, de 20 años para arriba, los que salieron de Egipto nunca llegaron a cruzar el Jordán. Ahora, el sermón del apóstol Pablo adquiere un nuevo matiz, una nueva dimensión, porque está hablando del endurecimiento, de esa lenta e insidiosa corrupción del corazón, y agrega dos ideas nuevas. En el capítulo 3, el versículo 18 dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dos nuevos términos, desobediencia e incredulidad. Saben, queridos, el término de la desobediencia, en el capítulo siguiente, en el versículo 11, última parte, dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia
Y anteriormente, en el 6, dice que no entraron a causa de la desobediencia. Escuchemos los términos del apóstol San Pablo. Incredulidad y desobediencia. Nos podemos preguntar, bueno, pero eso eran ellos. Allá, nosotros creemos, nosotros tratamos de ser obedientes, sin embargo, la declinación de la experiencia religiosa, ay, hermanos míos, es un poco más que el descuido. En verdad, San Pablo presenta la sombría posibilidad de que el sutil poder del pecado pervierta el corazón hasta desafiar abiertamente a Dios. En el capítulo 5 hay una tercera sección del sermón del apóstol. Capítulo 5, versículos 12, 13 y 14, dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben, hermanos, que en las Escrituras el término madurez tiene que ver con la perfección cristiana. Y cuando hablamos de perfección cristiana, no es el perfecto que se nos pone en la mente inmediatamente. La perfección cristiana es ser un cristiano maduro, equilibrado, que discierne los tiempos en los que vive, que siente temor de Dios, no temor a Dios. Y generalmente cuando leemos en las Escrituras sobre el temor de Dios, hay, no sé, una interpretación en la mente como si dijera temor a Dios. A Dios no le podemos temer por miedo, sino el temor de la reverencia, del respeto, de la exaltación de lo que Él es. Y aquí, ¿qué le pasa a San Pablo con los versículos que leímos? Está reprendiendo a sus oyentes por la falta de crecimiento. Debieran ser maestros, tantos años dentro de la iglesia, debieran ser maestros, y en lugar de ellos necesitan aprender el ABC de la palabra de Dios. En lugar de desarrollarse hacia la madurez, son infantes espirituales, tardos para oír. El cuarto pasaje de este sermón, siguiendo el hilo de este tema, lo encontramos en el capítulo 10. Los versículos 23, 24 y 25 dicen: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. No sé cuántos de ustedes, hermanos, están siguiendo la devoción matutina de adultos. Les aseguro que esta semana es imperdible como la mayoría de los días. Está pidiendo a los elegidos que sean prestos para entender los tiempos en los que estamos viviendo, como la tribu de Isaacar. Y queridos hermanos, cuando contemplo mi iglesia y conversando tantas veces sobre esto con mi esposo, se nos estruja el corazón, porque nos deslizamos y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Una prueba, 9:30 de la mañana, comienzo de la escuela sabática. No, si yo voy a la iglesia, no hay problema, yo voy. Pero resulta que Dios me está esperando desde el comienzo de la escuela sabática. Esa insidiosa cosa que nos va cambiando el corazón. ¿Es tan importante llegar temprano? Podríamos preguntarle a Dios en oración: Señor, cuando tú me esperas para reunirte conmigo, ¿cómo quisieras que haga yo? Y aquella iglesia del año 63, después de la muerte de Cristo, aquellos miembros de larga data estaban incurriendo en estas cosas y Pablo estaba muy preocupado. Y un sermón, queridos, se prepara pensando en los cristianos que se reúnen para adorar a Dios y pensando en sus necesidades. Así que en el capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, vemos que San Pablo está abarcando el doble peligro, no solo del descuido, sino también del rechazo. El peligro de perder la experiencia pasada. El peligro de perder la confianza en el programa de Dios. La iglesia sigue el programa de Dios. Y los versículos 32 y 35 al 39 dice: traed a la memoria los días pasados. Y permítanme que cuente algo personal, hermanos. A mí me estimula traer a mi memoria los días pasados. Cuando en una chatita Ford, no sé de qué año, hermanos, yo nací en el 44 y en 1946 papá conoció el Evangelio. No había pastores. Fue el primer adventista de todo el Valle de Punilla en Córdoba. Así que la iglesia nos quedaba a 60 kilómetros. Y no eran los caminos que hay hoy. Pero recuerdo tanto, hermanos, esos sábados de la mañana temprano, pero muy temprano. Mis padres y sus 3 hijos, porque mi hermanita nació muchos años después, todos metidos en la cabina de aquella chatita.
los inviernos de las sierras de Córdoba, ¿no? Tapados con una frazada. Y llegábamos primero. Yo honro la fidelidad. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Alguna vez le preguntamos: Dios mío, ¿estoy yo haciendo tu voluntad? San Pablo dice que esto es lo que hay que hacer. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y San Pablo, con esa fuerza espiritual, dice: nosotros no somos de los que retroceden. Hermanos queridos, Malvinas, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En los dos capítulos finales, capítulo 12 y 13, nos vamos a detener un poquito en el capítulo 12. Yo les pido, hermanos, que ustedes después lean este capítulo. Yo solo voy a hacer un extracto de la mayoría de los versículos. El sermón del apóstol muestra en forma tan clara que sus oyentes corren el peligro de cansarse, de desanimarse bajo las dificultades de la vida. Entonces, en el versículo 1 dice del capítulo 12: dejemos lo que nos estorba. Dejemos el pecado que tan fácilmente nos enreda. A veces ni siquiera somos conscientes de esto, hermanos. Versículo 3: en nuestro ánimo no nos fatiguemos hasta desmayar. Por más dificultades que haya, aprendamos de las lecciones de escuela sabática, hermanos. Versículo 12: fortaleced las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Yo me pregunto, ¿qué sabemos nosotros de lo que le está pasando al hermano que se sienta atrás, delante, al lado, en el otro lugar? Cuando vemos que algo empieza a aflojar, nos acercamos con corazón lleno de compasión y ofrecemos nuestro hombro. Fortaleced las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Una expresión, hermanos, tan gráfica, porque yo lo estoy viviendo. Por eso no me puedo arrodillar. Versículo 13: enderezad el camino. 14: sigue la paz y la santidad. Versículo 15: no te apartes de la gracia de Dios, quita la amargura de tu vida. Versículo 16: no forniques.
no me cambies por otros dioses. Versículo 25, no me deseches cuando te aconsejo, cuando te hablo, dice Dios. Y versículo 28, seamos agradecidos, ofrezcamos a Dios un culto agradable con piedad y reverencia. Pasamos al capítulo siguiente, el capítulo 13, y dice el apóstol San Pablo, anímense unos a otros. Pueden descuidar la hospitalidad, versículo 2, olvidar a sus prójimos, versículo 3, caer en la idolatría, en la inmoralidad, versículo 4, el amor al dinero, versículo 5, y el lazo de las falsas enseñanzas, versículo 9. Estos pasajes nos han dado un esquema espiritual bastante claro de lo que sucedía con aquella iglesia a la que fue escrito este sermón. Saben, los problemas de Hebreos no eran las falsas enseñanzas como en Gálatas. Tampoco eran esas manifestaciones del Espíritu que los hacían desviar a los corintios. Y tampoco era el rechazo que los romanos tuvieron hacia el Mesías. Mis queridos, el problema de los hebreos era el cansancio. Se cansaron de esperar el regreso del Señor. Se volvieron perezosos en la identidad cristiana. El cansancio espiritual es peligroso, hermanos, y este es el mensaje del apóstol. Hebreos 10:23 dice lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y veamos que el problema de los hebreos es nuestro problema también. Si algunos de ellos comenzaron a dudar aún en el primer siglo, ¿qué de nosotros 2000 años después? Y el Señor todavía no regresó. Los versículos 37 al 39 de Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunos de nosotros somos adventistas por muchos años. Algunos de nosotros crecimos en la iglesia y podemos mirar hacia atrás, 20, 30, 40, 50, en mi caso más de 70 años. Y la pregunta clave es, ¿cómo esperaré? ¿Cómo puedo estar entre los que no retroceden, sino que mantienen su confianza firme hasta el fin, como dice el versículo 39? ¿Cómo puedo ser semejante a aquellos que Jesús menciona en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40? Esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas, y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichosos los siervos, a quien el Señor encuentre velando cuando vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichosos
si los halla así. Sin embargo, dice Jesús, sabed esto: si el padre de familia supiera en qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces la pregunta es: ¿cómo esperaré? Y el sermón del libro de Hebreos nos da el siguiente consejo. Hebreos capítulo 10 nos enseña cómo vivir en tiempo de espera. Y primero habla de una vida confiada. Versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A ver si entendemos este versículo, hermanos. Libertad para entrar al lugar santísimo. En el pueblo hebreo, el lugar santísimo, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote y Él nos está diciendo: entra sin temor. No tengas miedo del juicio que allí se está llevando. Dice en el versículo 22, aclara un poquito más esto, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queridos, no puedo ya explayarme demasiado en el significado de estos versículos, pero ustedes estudien en casa. Saben, Dios nos ha llamado a la certeza, no a la duda. Nos ha dado la bendita seguridad de que Él está a nuestro lado y que desea que estemos con Él para siempre. A ver, Romanos 8:32 creo que es un versículo que todos debemos saber de memoria. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Queridos, ¿qué más podría haber hecho Dios? Antes que el mundo fuese, antes que el pecado hubiera hecho su horrible aparición, Él ya había ideado el plan de salvación. En la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, el señalado entre 10,000. Dios mismo tomó sobre sí nuestra carne y sangre para vivir con nosotros, para sufrir con nosotros, para luchar con nosotros, para vencer por nosotros y para morir finalmente en lugar de nosotros. Y ahora, habiendo roto los lazos de la muerte, Cristo reina como Rey, intercede como sumo sacerdote y se sienta como juez en el santuario celestial. Hermanos queridos, el cielo es un lugar de bienvenida. El cielo es nuestro hogar. No necesitamos acudir a su presencia con temor, con temblor, con una actitud de mendicidad. No somos mendigos espirituales, somos hijos del Rey. La vida cristiana confiada
no es presunción, No toma ligeramente el pecado. Siempre recuerda que fue el pecado el que envió a Jesús a la cruz del Calvario. No busca justificarse a sí mismo. Hermanos, seamos sinceros. No nos justifiquemos a sí mismos. No hay un por qué yo soy así, porque. No. Acudamos a Jesús con sincera confesión, no justificándonos. Segundo, ¿cómo esperaré? Con una firme profesión. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El mundo es un mundo de vacilantes. El relativismo se apoderó de todos. Las antiguas normas, las costumbres sanas, cristianas, se lanzaron por la ventana. Cuestión de cultura. Decimos, no podemos transigir con el mundo respecto a nuestra identidad cristiana, no podemos. No podemos tener ningún trato con los caminos del enemigo. Recordemos quiénes somos. Mantengámonos leales al nombre que llevamos. Y finalmente, ¿cómo esperaré? Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Cuando visitaba uno de los castillos en España, rodé por una pendiente y me quebré la muñeca. Inmediatamente, cuando me trajeron a la ciudad, intervino Lourdes. ¿Quién es Lourdes? Una mujer que por meses, cada sábado de mañana, a la hora de la salida de la iglesia, pasaba con su coche y se detenía al frente de la iglesia adventista. Sábado tras sábado, hasta que un día se animó y entró. ¿Y saben lo que dijo Lourdes? Buscaba una iglesia, las recorrí a todas. Y lo que me atrajo a esta iglesia es el amor que veía entre ustedes cuando salían del templo. Es un pilar hoy en la iglesia Lourdes. Despacito está trayendo también a su esposo. Dice el apóstol, mantengamos firme, sin fluctuar nuestra profesión de esperanza y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces hay estímulo, pero no para amar. Somos tan ligeros, y perdonen hermanos que lo diga así, a veces somos tan ligeros para juzgar sin conocer. Si tan solo supiéramos lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros, si tan solo entendiéramos cuánta necesidad de amor fraternal tenemos todos.
nos miran y dicen, a la Carmen no le falta nada. Sí, es cierto, me sobran años. ¿Puedo repartir un poquito? Pero el corazón lo conoce Dios. Queridos míos, si nos hemos formado un concepto de la belleza de la vida de Jesús, si hemos contemplado un poquito el Calvario, nos vamos a dar cuenta cuán necesitados estamos todos. Y a partir de esa comprensión, crecerá un tierno interés por ser semejantes a Jesús. Por tener su sensibilidad, por sentir empatía por las luchas y los problemas de los otros. Finalmente, ¿cómo esperaré? Y este es un punto, hermanos, que sensible para mí. Con una gozosa asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia no es una opción para el cristiano. Somos miembros del cuerpo de Cristo, no estamos solos. El ojo no puede decir, ay, me cansé de estar en esa órbita, me voy por ahí a ver qué otras cosas hay. El cuerpo es una unidad. Cualquier cosa que nos falta nos afecta. Rehusemos ser arrastrados por la corriente de la multitud común. Nos levantamos para escuchar la predicación de la palabra, para compartir la comunión con los fieles, para fortalecer y ser fortalecidos. Nos levantamos a la mañana decididos para asistir a tiempo a la iglesia y estamos confesando, yo sé en quién creo. Que Dios cambie nuestro corazón y nuestro modo de pensar. Se me ocurrió una cosa anoche y puse en internet razones por las cuales la gente no asiste a la iglesia. Y hermanos, quedé mal porque son las mismas razones que yo escuché tantas veces en mi iglesia. ¿Y fulanita cómo está? O fulanito, ay, una semana tremenda, está tan cansado o cansada que se quedó. Internet dice así también. Hacía tanto frío o mejor me quedo a descansar. Mejor me quedo, porque para ir y escuchar y no me gusta el que predica. Mejor lo escucho por la radio. Hermanos queridos, es verdad que a veces como forma de excepción podemos retirarnos. Es verdad. También es verdad que a veces estamos enfermos. También es verdad. Ahora, dejar de concurrir a la iglesia pudiendo hacerlo evidencia que la vida cristiana
comenzó a deslizarse por un tobogán. Entonces, ¿cómo hemos de esperar? Esperaremos confiados, con esperanza. ¿Cómo hemos de esperar? Nos mantendremos firmes en el camino, inconmovibles por las corrientes que se arremolinan alrededor nuestro. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Hay tantas tentaciones para los jóvenes. Y a veces la falta de comunión dentro de la iglesia nos entibia, nos enfría. ¿Cómo hemos de esperar? Publiquemos las buenas nuevas a vecinos, amigos, a nuestros seres queridos. Hay tanto bien por hacer. Apuntalemos a nuestros hermanos, que el mundo sepa que somos cristianos, que el mundo sepa como Lourdes que es una iglesia, que el amor los constriñe. ¿Cómo hemos entonces de esperar? Ejercitaremos la voluntad de crecer, levantándonos cada sábado de mañana temprano y viniendo a la iglesia. No importa el frío, no importa cuán cómoda y acogedora a veces la cama. Un día pronto, muy pronto, hermanos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es el sermón que Pablo le dio a los hebreos de ayer y a nosotros, los hebreos de hoy también. Amén.